Amigos de la plática, estamos en una conversación con estimado amigo Andrés Guevara, un salvadoreño radicado en Houston, y queremos compartir con él inquietudes, opiniones, comentarios que él tiene con relación a la situación de El Salvador, expectativas, sueños, pues ideas básicas. Y para mí es un gusto recibirlo en nuestro estudio de La Plática, Andrés Guevara, un salvadoreño. ¿Quién es Andrés Guevara? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por esta oportunidad de poder llegar hasta tu audiencia, de poder conversar, ¿verdad?, de temas que yo creo que son importantes, que siempre traerlos a la mesa y pues traer pues esta reflexiones también, ¿verdad?, para que temas que podamos considerar con tu audiencia. En términos generales, si tuviéramos nosotros ubicar a Andrés Guevara, ¿quién es Andrés Guevara en términos generales? Una breve reseña de quién es y qué anda haciendo Andrés Guevara en Houston. Bueno, su servidor es orgullosamente salvadoreño, migueleño, ¿verdad? Migueleño, 100%. Sí, aguilucho, 100%, para irnos y venir. Para variar, ¿verdad? Sí, Para claro, variar, aguilucho. aguilucho. Tengo, pues, bueno, ya este diciembre voy a cumplir 9 años de vivir acá en Estados Unidos. Por temas laborales de mi esposa, tuvimos que, pues, radicar acá. Yo tengo una carrera ya de más de 18 años en sistemas, computadoras, sistemas. Yo estudié ingeniería en sistemas, pero mis últimos 11 años he estado en el mundo de la comunicación. Estuve trabajando al inicio de mi carrera como comunicador. Trabajé en periodismo deportivo, escrito y fotografía. Pero con la migración de todos los medios ya al ámbito digital, tuvimos que incorporar pues, a las vivencias también el asunto ya de hacer videos, de echar mano, hacer uso de las redes sociales y de todos estos recursos multimedia que tenemos al día de hoy. Cuando yo vine aquí a Houston no tenía ni siquiera la más mínima idea por dónde comenzar. Traía sueños, traía esperanzas, traía muchas aspiraciones, y lo primero que uno hace es buscar un compatriota, ¿verdad?, que esté aquí, ¿verdad? Claro. Buscar el ambiente salvadoreño, buscar ese calor para que le dé una guía por dónde irse. Cuando estábamos acá, yo decía, debe haber algún mecanismo de aglutinar a los salvadoreños que vivimos aquí. Y empieza uno a buscar la manera, y yo creé un espacio que se llama Salvadoreños en Houston. Y ese espacio empezó a llegar gente de El Salvador que radica en Houston, y empezamos a hacer como grupos de conversación y grupos de acción. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esa línea, aquí en Houston? Bueno, en los primeros años, como usted bien claramente lo menciona, fue quizás el espacio en el que uno está todavía viviendo una transición. A mí me costó 2 años pasar la página y realizar en mi mente que yo tenía un nuevo comienzo en este país. O sea, aquí era partir de cero, a excepción de toda la experiencia, de la formación académica, Del yo fui. Del yo fui, pero hoy estoy aquí. Sí, y a excepción de todas estas cosas que estaba mencionando, empezamos de cero en este país. Claro. Empezamos de cero y fue una situación muy importante el haber traído ya un plan, el haber traído un propósito. Sí, quizás fue una de las cosas naturales empezar a acercarme a mi comunidad, a ver cuáles eran las expresiones de organización que había en la ciudad. Y para mi, quizás digámoslo de esta manera, para mi buena fortuna, pues en el Consulado de El Salvador yo encontré, digamos, un pequeño grupo en el que empezamos a tener esa relación social y empezar como a ver todas estas oportunidades que teníamos. Entiendo que hace muchos años
la situación era muy diferente. La situación era que al consulado entraba la gente que nada más tenía una, digamos, bueno, dicho muy buen salvadoreño, que tenía cuello, sí, que tenía, ese era el grupo político de entonces. Sí, entonces ahí fueron cambiando muchas cosas, se dio la oportunidad de poder tener contacto con asociaciones que ya tenían muchos años de estar trabajando acá de compatriotas organizados para cambiar la realidad de sus lugares de origen, y también tuvimos la dicha de poder aportar, de poder ayudar a que también otras organizaciones que no existían tuvieran vida, y animar a otras personas a que también le entráramos a este tipo de proyectos. Hay una parte que a mí siempre me pone como en reflexión. El Salvador, por naturaleza, tiene gente que es solidaria en todo momento. Al mismo tiempo, los salvadoreños somos gentes que nos sabemos agrupar fácilmente, pero dentro del Salvador, como que eso nos cuesta más, pero fuera como que sentimos esa necesidad de estar más agrupados por aquella necesidad social. Y sin embargo, ¿cuántos esfuerzos se han hecho a nivel internacional de lo que le llamamos la diáspora para aglutinar un verdadero grupo y tener una visibilidad mayor, y que no seamos solo agentes sujetos a ser prestados para épocas de elecciones o para épocas de necesidad, desastres o lo que sea? Ahí la diáspora reacciona y se agrupa y apoya toda causa, pero después todo como que queda nada pasado. ¿Qué le falta a la diáspora para ser alguien que tenga la capacidad de exigir su puesto dentro de El Salvador? Muy buena pregunta, y yo creo que este es uno de los temas que quizás muy pocas veces se tocan con la honestidad de líder. Sí. Yo considero, con base a la experiencia de trabajo que ya tenemos acá en el exterior con diferentes organizaciones, es que nosotros como salvadoreños en el exterior no hemos realizado todavía nuestro valor. O sea, decimos que somos quizás la parte que está sosteniendo económicamente la estructura de nuestro país. La estructura económica de nuestro país se basa en todos los envíos, en las remesas que se están haciendo. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Banco Central de Reserva en el país, lo dicen organizaciones internacionales, pero, o sea, el asunto es que nos hemos limitado hasta este planteamiento, ¿verdad? Que nosotros somos la columna vertebral de la economía de nuestro país. Pero esa es una realidad que no es nueva, ¿verdad? Sí. Aquí hay salvadoreños que viven desde hace 40 años más, y ha sido siempre la misma historia. Pero hoy en día El Salvador se sostiene con 4,5 millones, ¿verdad? 4.500 millones Sí. de remesas que llegan todos los años y que se diluye en consumo, que se diluye en los centros comerciales de El Salvador, pero casi llega a ser el equivalente del presupuesto general de la nación, que son 6 millones, 6.500 millones. Claro. Y el déficit de El Salvador lo sostiene ese flujo de remesas que no están siendo bien canalizadas en nuestro país. Entonces, el salvadoreño que vive fuera pareciera que le basta mandar la remesa, pero no tiene la fuerza, no tiene aquel valor que debería tener para que se le sea tomado en cuenta como verdadero agente de cambio, y que no lo sigan usando, pues. Ese es el punto. ¿Cómo considera usted que pudiera hacer ese clic, ese cambio? ¿Cómo debería pedirse ese cambio? Es que el asunto, es que yo tal vez he logrado realizar, ¿verdad?, en diferentes pláticas, porque esta no es la primera vez que abordamos este tema entre salvadoreños,
y máxime cuando participamos hace 2 años fue la primera ocasión en la que toda la mayoría de organizaciones serias, ¿verdad?, que están trabajando acá en los Estados Unidos, nos reunimos, tuvimos foros, tuvimos conversaciones y lastimosamente, reitero, es que no nos hemos empoderado, no hemos realizado en nuestra mente que no solamente a través del asunto económico es nuestro aporte, o sea, nuestro aporte como personas que salimos del país, que hemos vivido experiencias, que hemos adquirido nuevas tecnologías, hemos tenido otras destrezas, hemos desarrollado muchas destrezas, no nos hemos podido unificar en un criterio, qué es lo que realmente nosotros queremos, porque cuando le va a preguntar a los salvadoreños, algunos dicen, miren, nosotros ya es tiempo que tengamos a alguien en la Asamblea Legislativa, es tiempo que ya tengamos alcaldes, que ya tengamos representantes, esto, lo otro, pero en realidad les digo así, nuestra diáspora todavía aquí en Estados Unidos tenemos un problema que no hemos logrado unificar criterios. No hemos logrado sentarnos y poner los intereses de toda esta comunidad encima de los intereses personales, encima de los intereses políticos. A ver, bueno, entiéndase en intereses políticos más orientados a la parte electoral, ¿verdad? Sí. Que aquí nos ven nada más como una fuente de financiamiento de la campaña, o sea, nos vienen a visitar cada 4, cada 3 años que van a lanzarse para candidaturas de alcalde, de diputado o de presidente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos recibiendo a cambio de todo lo que estamos dando? Nada. Mucho se habla del nivel de compromiso que no se puede palpar. Ese nivel de compromiso que no adquieren los políticos y los salvadoreños, no hemos podido tener esa fuerza para presionar, y yo considero de que no bastaría con tener representación, porque al fin y al cabo esa representación puede responder a intereses de X color, ¿me entiendes? Entonces no vamos a salir de nada, porque siempre va a haber gente que quiera ir sobre su caballito blanco, su caballito azul, su caballito rojo, y esa falta de cohesión, esa falta de unidad, de criterio, como bien lo dice, es la que no se tiene. ¿Cuántas asociaciones de salvadoreños hay en Estados Unidos solamente? De un montón. Claro. Y todas dicen que tienen un mismo objetivo, pero cuando les hablamos de que tenemos que unificar, nadie quiere soltar su protagonismo. ¿Me explico? Ese yo creo que es el punto central de todo. No, pues yo quisiera hacer que nos unificáramos, pero yo quiero ser el presidente de la asociación. ¿Me explico? Sí. Esa parte que no ayuda, porque todos queremos ser los que salgamos en primer lugar. Yo vi en la campaña política de los últimos 5 años, por ejemplo, que salen un montón de asociaciones de salvadoreños, y hoy ya están saliendo otros con relación a las elecciones de 2021, acaba de terminar el 2019 y ya están pensando en el 2024, pero no están pensando en el interés local. O sea, están pensando, no, pues si me gustaría ir a representar a El Salvador allá, como que si fuera un famoso, ¿verdad? Como que si fuera un artista famoso que llega el hijo pródigo a salvar el mundo, a la asamblea, a la alcaldía, cuando en realidad ya es diferente. Y eso mismo aplica en todo lo que hemos estado viviendo durante todo este tiempo, porque, por ejemplo, personas encargadas de ver la forma en cómo se le va a servir a los salvadoreños que viven en el exterior, y a veces estas personas nunca habían vivido acá en Estados Unidos y no habían tenido la intención siquiera de venir y sentarse a platicar con nosotros, a escuchar nuestras realidades, o sea, porque ahí en El Salvador no existe un caso de poder manejar 8 o 10 horas para ir a sacar un pasaporte
porque las distancias, o sea, no, esa realidad no existe en El Salvador. Ahora, cuando usted lo trata de explicar a una persona, a un funcionario que nunca ha estado o ha manejado cantidad de horas para ir a sacar un pasaporte, lo difícil que es para una persona renunciar a un día de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vimos cambios sustantivos en el momento en que esa dinámica cambió, ¿verdad? Cuando los funcionarios dejaron de esperar que nosotros llegáramos a plantear nuestra realidad y se empezaron a acercar, nos abrieron las puertas de Caja Presidencial. Estoy hablando de esto hace como 3 años de mi conocimiento. Sí. Era la primera vez que hubo una representación de líderes de la comunidad salvadoreña que eran recibidos en Casa Presidencial. Era la primera vez en 4 años. Sí, o sea, me refiero. Entonces, pero ahí es donde empezaron a cambiar. Lastimosamente nosotros como salvadoreños tenemos una memoria bien corta, y más cuando la propaganda, ¿verdad? La propaganda es bien fuerte y empiezan a decir, mire, pero es que cada gobierno que llega con esta situación de decir, miren, es que los de antes no hicieron las cosas como nosotros. O sea, aquí hay que recordar que en cada una de las etapas de los salvadoreños, algunas desastrosas más que otras, y otras que dejaron un legado positivo para nuestro país. Fíjese cómo son las cosas, vaya, cuando hubo 4 periodos consecutivos de Arena, los que ganaban no le echaban la culpa al anterior, al contrario, le encubrían, ¿verdad? Cuando llegó el Frente en el 2009 empezó a decir culpa de los 20 años del otro partido, y cuando llega este nuevo gobierno dice culpa de los 10 años. Más los 20 del anterior, porque sí, también, sí, pero se centran en los últimos 10, ¿verdad? Y no dicen que es culpa de 40 o más años, porque El Salvador tiene problemas estructurales de hace muchos años, y no necesariamente es culpa de 30 años, ni es culpa de este gobierno, es culpa de un montón de factores. Pero si nosotros nos centramos en el punto de que los salvadoreños fuera, no nos hemos logrado unificar para exigir nuestros derechos. Cuando hay un nuevo gobierno, todo lo que ya se hizo quedó atrás. Ese es el gran problema nuestro, que viene otro y hace otra política migratoria, hace todo lo contrario de lo que hizo el anterior, porque según él lo está haciendo mejor, y deja todo el trabajo que ya se hizo, a excepción de cuestiones de procedimientos que no se pueden votar tan fácil, pero no hay una política única como debería hacerse, una política bien definida, que es lo que podría servir de base para que los salvadoreños no fuéramos por ese lado. Y por otro lado, los que estamos fuera no hemos logrado unir criterios de que nos permita decir cuál sería la mejor manera de tener presencia. Lastimosamente hay muchos temas que como población en general, ¿verdad? Desde los tiempos del conflicto antes, ¿verdad? Para los que ya tienen más experiencia, ¿verdad? Que nosotros fuimos alejados de los estudios políticos, fuimos alejados de cualquier forma de organización. Por ahí, yo creo que en el ADN tenemos ese problema, ¿verdad? De podernos o de haber aprendido a organizar como en otras comunidades, que eso es milenario. O sea, ellos ya tienen esa cultura en su ADN de poder sentarse, dialogar y poner un interés de comunidad encima de todos los demás, claro. Aún hasta del político partidario, o sea, porque solo aquí en Estados Unidos había tenido esa posibilidad de sentarme con personas que pensamos totalmente diferente, vemos diferente la política, tenemos opiniones muy diferentes, pero podemos tener acuerdos, podemos trabajar juntos cuando se trata de transformar la realidad del país, de un proyecto que va para una comunidad. Yo tuve la oportunidad este año, de ir a conocer un municipio que solo lo había escuchado nada más, ¿verdad? Aprovecho los micrófonos para enviarle
Un gran saludo a la comunidad de San Pedro Mazahuat, que es una de las comunidades que es parte de nuestro consejo acá en la ciudad de Houston. Nunca había ido a visitar San Pedro Mazahuat. He estado participando en muchas actividades con ellos. ¿Y cuál es el punto? El punto es que a pesar de que yo no soy del lugar, que no, ni siquiera lo conocía, pero o sea, es posible, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando nos sentamos, es posible empezar a trabajar por cambiar las realidades de los lugares hasta que nos conocemos. Sí, lo que pasa es que no pasa por mis intereses, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el interés salvadoreño es único. Entonces, cuando usted plasma en un documento una política de atención a los salvadoreños, no debe tomar en cuenta para dónde o por qué, sino que la verdadera razón debe ser que es el beneficio del Salvador en sí. Sí. Hay muchos rincones olvidados de nuestro país que nunca se van a visibilizar, a menos que aparezca una nota de ellos y se le diga, aquí estamos, pónganos atención, aquí estamos. ¿Me explico? ¿Y quiénes son los que van a hacer visible esa comunidad? Las personas que velen por ellos, ¿no? Hay aquí muchas asociaciones, tanto en Houston como en todo el país, hay asociaciones que han llevado mucho beneficio a mucha gente. A nosotros se nos acercó un grupo de gente de El Salvador que querían hacer un evento para llevar alegría en Navidad a los niños de unos cantones olvidados, de un cerro donde nadie llega. Y nos unimos en una campaña y logramos pues ayudarles en lo que podíamos, porque les dije yo, la única condición que les pongo es de que lleguen a lugares donde nadie llega. ¿Donde no hay cámaras? Sí, les dije yo, la única condición mía es que esta ayuda llegue a los cantones más remotos, donde no hay ni siquiera luz, donde no hay ni siquiera agua potable. ¿Me explico? Porque esa gente no se atiende. Todos hacen fiesta en el parque Cuscatlán, en el parque no sé qué, pero de los cantones más remotos hay niños que nunca en su vida han recibido un juguete, nunca en su vida han recibido un dulce o una piñata, ni siquiera a veces tienen la posibilidad de ir a estudiar. ¿Me entiendes? Esa gente olvidada, esa es la que se le debe de prestar mayor atención. Entonces, cuando yo decía, bueno, mientras no se plasme una política integral suscrita por todos los interesados, por decirle un ejemplo, un representante de Washington, uno de Nueva York, uno de Los Ángeles, uno de otro estado, se unen y hacen una asociación única, bajo objetivos generales, Claro. sin andar queriendo tomar protagonismo. ¿Me explico? Pero ahorita andamos, mejor dicho, dispersos por todos lados. Es que ese es el mal que hemos tenido por años, por décadas aquí. O sea, escuchándolo también de la experiencia de los otros compañeros de diferentes organizaciones, ¿verdad? Porque su servidor pues no tiene tantos años viviendo acá. Sí. Pero lo que sí yo creo que ha sido nuestro pecado más grande es poner intereses ajenos a los nuestros encima de la agenda que nosotros deberíamos de estar desarrollando aquí en Estados Unidos y en Canadá y en otros lugares. ¿Por qué razón? Porque al final el hecho de vivir en otro país a usted le abre su horizonte, abre el panorama. Usted puede ver otras oportunidades que en este momento tal vez no se pueden ver en el país o crear cosas que allá todavía no existen. Pero ¿cómo es posible esto? Esto no se pide. Lastimosamente dentro de la política. Esto hay que aprender a leerlo, hay que aprender a negociar. Sí. Porque lo que pasa es que nosotros todavía no hemos leído eso y estamos cayendo en este juego en el que siempre terminamos siendo nosotros los que perdemos, nosotros los que somos utilizados. ¿Y sabe cuál es el mayor problema? Que viene una nueva cónsula aquí y hace todo lo contrario de lo que hizo el anterior. Y todas las asociaciones que tenía las va a dejar a un lado y va a formar las suyas. ¿Me explico? Porque no tienen un carácter permanente, sí, sino que son formadas para un momento.
Yo considero que ojalá, ¿verdad? Que todo este tramo recorrido, ¿verdad? Que ha sido bastante importante, que en testimonios de compatriotas que tienen décadas viviendo aquí, lo manifestaban, que nunca habían visto los consulados con tanta apertura, con tan, digamos, disposición de arreglar. De servirle al salvadoreño como se debe, como se lo merece. A mí me consta, yo estuve una entrevista, haciéndole una entrevista a Liduvina, ¿verdad? Que era la representante de los salvadoreños en el exterior, y entonces ella estaba trabajando la parte de aglutinar en asociaciones de ciudadanos, consejos de ciudadanos, ¿verdad? Sí. En todos los estados, ¿verdad? Pero ese trabajo quedó en la mitad, no se pudo hacer en todos los estados, lo cual era algo bonito, pero lo que yo siempre digo, esos deben de quedar plasmados en un decreto, esos deben de quedar plasmados en parte de la ley de servicio exterior, que eso sea por regla como función de los consulados crear eso. ¿Por qué? Yo no soy pesimista, pero usted se va a dar cuenta que este gobierno el próximo año, las asociaciones no van a tener validez, van a crear otra figura. Es que, ¿me explico? Sí, es que volvemos al mismo punto de que lastimosamente nosotros estamos permitiendo, como salvadoreños, como asociaciones, estamos permitiendo caerle en el juego, en este caso, o llámese de cualquier partido político, sin ponerle color ni nombre. Pero es que caemos en el juego de que estamos nada más siendo sujetos para poder nosotros complacer o para poder, digamos, para poder alimentar nada más el gobierno de turno. Quizás, por decirlo de una manera, pues, digamos, el interés del momento, nada más. O sea, ¿por qué razón nosotros todavía no hemos realizado esa cosa? Nos hace falta mucha capacidad de análisis aquí al interior, mucho liderazgo positivo aquí también, porque le digo, hay personas que podrían estar, mire, hay unas asociaciones que tienen un potencial, pero extraordinario para hacer cosas allá en el país. Pero, lastimosamente, le digo, primero ellos no realizan el potencial que tienen, y segundo, es que a veces el manejo de la gestión, el tema de dialogar con los políticos de nuestro país, es un tema que le digo que también tendría que ser parte de nuestros intereses. ¿Y sabe cuál es el gran problema que yo siempre le veo? Por ejemplo, la parte esa de que la burocracia se encarga de minimizar el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere hacer una obra en El Salvador, tiene que pasar por la vía de la alcaldía, ¿verdad? Y muchas veces es el alcalde el que sale poniéndose el sombrero, inaugurando la obra. Exacto. Entonces, cuando en realidad a quien le cuesta recaudar fondos, a quien le cuesta bolsearse, es al salvadoreño que vive fuera. Pero como por obligación tiene que pasar por las actualizaciones de él, y si él no las actualiza no se hace nada. ¿Me explico? Esa parte, antes de pensar en que se dé una representación a los salvadoreños en el área política, hay que botar esas barreras y trabajar en leyes, en propuestas de ley que le permitan a la gente tener la facilidad de hacer gestiones de libre gestión, se le llama, sin necesidad de pasar por esas vías, o que no sea el obstáculo para muchos casos, como sucede, ¿verdad? Y quieras o no, las leyes nuestras son muy frágiles en ese sentido, y si nosotros nombramos representantes aquí, van a ir a caer a ese círculo vicioso igual. Es que ese es bueno, una de las cosas, retomando tal vez el punto de la burocracia,
yo creo que hay muchas organizaciones que ya lograron, digamos, saltar esa barrera. Y prácticamente ellos realizaron que quizás el mayor retraso que puedan tener a veces en los proyectos es el tratar de pedir la venia o hacer equipo a veces con unas alcaldías que en este caso el líder o el alcalde no tiene la misma visión que la gente que esté ejecutando el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ha tocado hacer en muchas ocasiones? Que directamente se gestionan los fondos y se va a ejecutar 100% a través de la organización. Y eso se hace cuando no son obras públicas, es decir, cuando usted hace labor comunitaria y llega directamente al beneficiario y no tiene necesariamente que entrar a la fase del proyecto, por decirle algo, construir carreteras, construir obras de infraestructura tan necesarias, no puede saltarse esa barrera. Tiene que pasar por los mecanismos burocráticos normales. Y esa parte es la que son, bueno, por experiencia hay situaciones que se dan en esa línea. Y yo sí quisiera, para ir terminando este tema, ¿cuál es el llamado que usted le hace como parte de un consejo ciudadano que todavía está vigente, entiendo? Bueno, en este caso, nosotros, antes de esta propuesta de la que usted mencionaba, de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del anterior gobierno, nosotros habíamos dialogado con algunas organizaciones de acá de Houston, ¿verdad?, salvadoreños viviendo acá, y habíamos formado ya un consejo de comunidad. Desde hace 3 años estamos funcionando, en el cual pues nuestra agenda es tratar de fortalecer a cada una de esas organizaciones, esperando que a través de la cooperación entre todos los miembros puedan cumplir con los objetivos de su agenda. El llamado para todas las asociaciones, los líderes comunitarios o en general los salvadoreños que están viviendo aquí en el exterior, es que debemos nosotros de verdad concientizarnos de nuestro valor como ciudadanos salvadoreños. O sea, porque a pesar de que nosotros no estamos viviendo ahí en el país, nosotros no hemos perdido nuestros derechos como ciudadanos. O sea, somos ciudadanos siempre de El Salvador y o sea, vivimos en otras realidades, es cierto, pero yo creo que es momento que empecemos a tomar conciencia de nuestra importancia y empecemos también a tomar acción. Nosotros podemos, le digo yo así, desarrollar esa capacidad, le digo yo así, de poder negociar, de poder exigirle a nuestras autoridades que las cosas, o sea, los programas, que la participación del gobierno, o sea, sea más activa en cuanto a defender también nuestros derechos como salvadoreños viviendo aquí en el exterior. O sea, ese sería, digamos, el gran objetivo al final del día, de poder crear esa conciencia, pues de decirle que, bueno, tuve la oportunidad de hablar una vez con el actual vicepresidente de la República, y una de las preguntas que yo le hacía era precisamente esto, o sea, ¿cómo este gobierno va a garantizar que el trabajo de estas comunidades sea fortalecido, del trabajo de estas asociaciones sea fortalecido y que pueda cumplir con el objetivo de cambiar la realidad en la que están viviendo sus comunidades? Ya pasaron 4 meses y El Salvador todavía no tiene un comisionado para atender a las necesidades de los salvadoreños en el exterior. O sea, no existe un referente al cual usted pueda llegar, o él pueda llegar, que visite todas las diferentes ciudades, que se reúna con la gente para ponerse al servicio de. Hasta la fecha no lo he visto yo, no lo han nombrado. Entiendo que ya había un viceministro para salvadoreños en el exterior, se me escapa el nombre por el momento,
pero sí ya hay una persona que, bueno, en este caso aquí en la ciudad todavía no hemos recibido ninguna visita. Entiendo que todavía se está en esa ventana o en ese periodo de transición, ¿verdad? Esperamos, como le digo, por el bien de los salvadoreños y como buenos salvadoreños, esperamos que el asunto vaya en la vía de todavía superar el trabajo del gobierno anterior, que dicho sea de paso, fue muy bueno en cuanto a abrirle espacios, ¿verdad? Y en cuanto a empoderar a todas estas organizaciones de salvadoreños en el exterior. Ahora, habría que ver, ¿verdad?, de qué manera se va a superar ese trabajo. Mi percepción siempre es la misma. Yo creo que este gobierno va muy lento. Para mí, mi percepción, va muy lento en temas tan importantes como ese, porque no ponerle atención a quien sostiene el déficit, ¿verdad?, a quien mantiene viva toda esa dinámica económica en el país, que no me dejará mentir, no es nada despreciable la cantidad de dinero que reciben en el concepto de remesa familiar. Y el salvadoreño, mientras permita que lo sigan viendo solo como remesero, nada va a cambiar. El país siempre va a seguir despilfarrando el dinero en consumismo, y las obras de desarrollo van a tener que hacerse de otra forma. Es decir, el salvadoreño remesa normalmente, pero adicionalmente tiene que contribuir haciendo colectas para ir a hacer obras, ¿me entiendes? Sí. Lo cual tendría que ser un canal diferente si se usaran esas remesas de otra manera. Sí, o al menos que hubiera de parte también de los gobiernos, ya sea local o el gobierno central, también una contrapartida, o sea, porque yo creo que en todas las agencias de cooperación internacional, y es que eso es uno de los temas que también hablábamos en una de estas reuniones, es que el salvadoreño organizado aquí en el exterior es una agencia de cooperación. Lo que pasa es que aquí con los compañeros no está en el trámite burocrático de pedirle a la gente, vaya, mire, mándeme el detalle de cómo es que usted va a invertir este dinero, en qué lo va a invertir, deme la carpeta técnica. Esto o sea, no sigue ese canal burocrático. Sí, entonces esa es la gran diferencia, pero yo creo que debería de verse con la misma importancia que ven a la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, a los alemanes, o sea, con esa misma importancia y con esa misma categoría debería de verse a la Asociación de Salvador. Yo vería bien que un gobierno se tomara la libertad, y lo puede hacer si quiere, de nombrar un salvadoreño que reside en Estados Unidos como el enlace directo con Cancillería, y no que manden a alguien por cuestiones políticas que no conoce nuestra realidad. Es decir, si yo tomo a una persona que tiene, por decirle algo, 25 años de vivir aquí, es ciudadano, trabaja duro, se esfuerza, ha hecho mucho aquí, ha trabajado en beneficio de los salvadoreños, conoce la idiosincrasia nuestra de allá y de aquí, ¿verdad? Es más fácil canalizar esa parte, es más fácil aglutinar, y tiene la facilidad de moverse en todos los estados con mayor credibilidad que alguien que viene de allá solamente por compromiso político. Eso sería lo que yo considero que debería hacer. Sin embargo, ningún gobierno atribuye eso, ningún gobierno hace eso por cuestiones puramente de conveniencia política. Es que ya ha llegado el punto. Mire, el día es que por ejemplo, ¿cuánto fue los resultados de la votación en el exterior? El día que esa dinámica empiece a cambiar, que empecemos a realizar, lo importante es nuestro voto también aquí en el exterior, sí, y que de verdad tengamos la capacidad real de incidir desde el voto también aquí en el exterior. Entonces la dinámica va a ir cambiando un poco más aquí. Eso se llama crear esa